Hay momentos en la palabra de Dios que quizás nuestras vidas, quizás todo lo que hacemos, todo lo que somos, es con un ímpetu como nuestro querido Pedro. En el 2008 yo me bauticé para el perdón de mis pecados y tenía un ímpetu desbordador. Y ese ímpetu me llevó a tomar decisiones deliberadas en cuanto a la escritura y en cuanto al conocimiento que Dios me había dado hasta ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque quizá no comprendía ni entendía el ímpetu que tenía en el decir y en ejecutar cosas, aunque fuese por un mal camino, lo quería hacer de una buena manera. Y gracias a mis ancianos y a mis predicadores que me corrigieron. Ahí lo que dijo Jesucristo en este vídeo, que citó el Evangelio de Juan, el momento que él termina de anunciar la negación de Pedro y se pone a orar a su padre. Y me llama mucho la atención porque él citó al profeta, eh, lo tengo aquí apuntado, no lo voy a leer, Zacarías capítulo 13, la profecía de que se iban a escandalizar de él y sus ovejas iban a ser totalmente desperdigadas, se iban a escandalizar. Pero sí voy a leer el libro de Malaquías, capítulo 2 porque Dios es un Dios de pacto y yo hoy le puedo decir que el título de este sermón le voy a colocar, le puedo usted poner nombre también, si le parece, después me lo dice. Cuatro pasos al pecado. Cuatro cosas que voy a hacer acompañado de mi querido Pedro, apóstol Pedro, que me llevan al pecado y apartarme del maestro. Y vamos a analizar inclusive con el mismo apóstol Pedro lo que hizo él para volver al camino. Tenía mucho ímpetu, pero fue directamente a pecar. Fue con un ímpetu, es como cuando tú tienes un buey o una mula o un burro, que cuando él decide caminar no lo va a frenar absolutamente nada. Con ese ímpetu caminó Pedro. Y me gusta el libro de Malaquías para empezar este estudio. Y dice el capítulo 2 versículo 8 cerca de los pactos de Dios. Mas vosotros os habéis apartado del camino, mas vosotros os habéis apartado del camino. Libro del profeta Malaquías, Jehová de los ejércitos es el camino. Libro del Evangelio de Lucas o Nuevo Testamento, el camino que conduce a la verdad y la vida es nuestro Señor Jesús. El Padre es el camino, Jesús es el camino. Y si yo no me fuera y el Consolador no viniere, ¿qué pasaba con el Consolador? Él los iba a guiar a toda verdad, porque Él les iba a dar el conocimiento, es decir, Él también es el camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Hablándole a los sacerdotes, hermano, ustedes han roto el pacto de Leví, el pacto que yo hice con los sacerdotes, ustedes lo han roto. Mira el versículo 13, hermanito. Versículo 13. Y esta otra vez haré cubrir el altar de lágrimas de Jehová, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14. Y me preguntaréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Los levitas rompen el pacto de Dios, los hombres rompen el pacto matrimonial, se olvidan que Dios ha atestiguado en la noche de su matrimonio, en la tarde de su matrimonio, se olvidan que los sacerdotes ministrando en el templo, Dios está allí y les ha visto ser
realmente Dios y los caminos que tienes que llevar. Hay circunstancias de la vida que tenemos que entender que si vamos a romper los pactos, tenemos que tener en cuenta que estamos en el camino que Dios no quiere, mas vosotros os habéis apartado del camino. Mira Deuteronomio capítulo 8. Esto es una introducción para hablar de Pedro. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Bueno, leemos desde el 1, el 8:1 en adelante. Cuidaréis de poner por vuestra obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Jehová es muy claro. Tienes que cuidar de todo mandamiento que Jehová ha dicho para que puedas vivir, para que te puedas multiplicar con tu familia, fructificarte con tus hijos y para que puedas poseer una tierra prometida. Tres cosas te ha pedido Dios: que guardes su palabra, que puedas vivir, para que puedas multiplicarte y para que puedas entrar en tierra prometida. Versículo 2. Este es el tema, hermano. Versículo 2, este es el tema. Aquí está. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué Jehová te tiene 40 años en el desierto? Llámale tu propio desierto. Yo quiero que tú lo leas y tú seas quien esté en el desierto de tu vida, de tu aflicción, de tu migración, de tu problema laboral, de tu problema matrimonial, de tu problema con tu familia. Ese es tu desierto. ¿Por qué Dios te ha puesto eso? Para afligirte. Primera parte de Dios. Él quiere afligirte para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué Dios te está afligiendo? Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Dios quiere hurgar allí. Dios quiere saber qué hay dentro de ti. Dios quiere saberlo. ¿Te acuerdas cuando Jesús, andando, le preguntó al hijo que estaba mal y el padre le dice, Señor, puede sanarlo? ¿Desde cuándo el niño está así? Sácalo de tu corazón, dímelo. Yo quiero escucharlo. Desde su juventud, desde su niñez, el niño está mal. Si puedes ayudarme, si puedes ayudarme. ¿Usted le ha pedido a Dios si puede ayudarle? ¿Usted ha recurrido a la oración de Dios y le ha dicho en su propio desierto, Señor, ¿me puedes ayudar? Porque Dios te está afligiendo, porque Dios te está probando para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos. Jesucristo le dice a Pedro, lo viste en el video, es palabra de Dios, porque lo he revisado, y, y dice, Pedro, antes que amanezca me negarás. Cuando la palabra de Dios es dicha, el verbo hecho carne, Jesucristo, que es la palabra y la esencia viva del cosmos, de la palabra verbo, que es el verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Pedro, me vas a negar. Es como cuando Jesús dijo en el principio con su padre, hágase la luz, y la luz se hizo. Pedro, me vas a negar. Así como yo dije que si esa era la luz, es que me vas a negar, Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque Dios te va a afligir. No sé si me entiendes. Dios te va a afligir. Dios te va a probar y Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Porque, vuelvo a Pedro, porque de él va a ser el estudio. ¿Cómo nos explicó Pedro que es probada la fe? Con fuego, con mucho fuego.
Quiero citar un sermón de mi hermano Luis Alejandro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Eso me gustó mucho como mi hermanito habló de Pablo en Mileto. Hechos 20, Pablo en la despedida, dice, Hechos capítulo 20, Pablo se despide en Mileto y mira el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué Pablo manda llamar a los ancianos si está en Mileto desde a Éfeso? Porque acuérdate que en Éfeso estaban los templencillos de Diana y él había hecho un gran alboroto allí. Y grande es Diana, la gran diosa de los Efesios. ¿Te acuerdas de ese momento? Por eso es que él no quiere volver a Éfeso, sino que manda llamar a los ancianos y despedirse de él en Mileto. Verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el principio que entré en Asia. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. ¿Y qué dice, hermanito? Y pruebas que me ha venido por acechanza de los judíos. Pablo va a servir al Señor con humildad, con muchas lágrimas, acompañado de pruebas. Deuteronomio, estás en el desierto porque quiero afligirte, quiero probarte, quiero saber lo que hay en tu corazón. El apóstol Pablo, con muchas lágrimas, el apóstol Pablo sirviendo con humildad, pero también con las pruebas. ¿Te acuerdas la conversación de Ananías con Dios? ¿Te acuerdas de esa conversación? Ananías, ve y habla con ese hombre, impone las manos, está orando, ve. Y Ananías, pero Señor, ¿no sabes que tu siervo Saulo de Tarso persigue a la iglesia, mete a los siervos en las cárceles, enviándoles con carta? Ve porque instrumento es este. Ve. La palabra cuando dice algo se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir para afligirte, para probarte lo que había en el corazón. Libro de Santiago. Libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened que, hermanitos, ¿qué dice la palabra? Por sumo, cuando os halléis en qué. Hermano, el apóstol Santiago lo tiene claro, el apóstol Pedro lo sabe también, el apóstol Pablo también lo sabe. Yo voy a servir con lágrimas, con humildad, acompañado de las pruebas. El apóstol eh, de esta epístola me está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué tengo que tener gozo? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque si usted dice, si usted no piensa que no está siendo afligido, o si usted cree que su aflicción no es causa de gozo, tengamos cuidado porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón, Dios quiere ver cómo tú respondes a todo esto, porque gracias a mi hermano Israel leyó el libro de Job y empezó a orar Job. Gracias, hermano, por esa explicación. Oró por sus amigos. Me gustó mucho ese versículo. Y entramos en materia en el capítulo 22 de Lucas. Empezamos a estudiar a Pedro. Con toda esa introducción en la mente de que las pruebas son de sumo gozo, de que Pablo con lágrimas sirve al Señor y con humildad,
de que Jehová de los ejércitos los puso 40 años en un desierto para ver lo que había en el corazón de ellos, de que Jehová les había dicho que no rompieran el pacto de los levitas ni el pacto matrimonial, con toda esa introducción. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo leo esta palabra, hermano, y me da temor de Dios. Me da temor de Dios. Que a mí mi Señor me diga, iglesia, por un breve tiempo tendréis que seros afligidos en diversas pruebas, pero confiad. Iglesia, tener confianza. Algunos de ustedes los llevarán a la cárcel, pero tan solo van a ser breves días, por unos 10 días, dice Apocalipsis. Iglesia, algunos de ustedes los llevarán a fosos de leones. Iglesia, y así siguen los mensajes en Apocalipsis, uno tras otro, uno tras otro. Pero confiad, no tengáis miedo, sermón del monte, aquel que tiene la autoridad de echar su alma. ¿En dónde, hermanito? ¿Dónde va el alma? Tengamos cuidado, hermano. Dijo también Simón, Simón, aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando tú recoges el trigo, tú tienes que zarandearlo, moverlo para que caiga el trigo. Si a mí me zarandearan, hermanito, ¿qué va a pasar? Dios va a saber lo que hay en mi corazón. ¿Cómo me va a zarandear Dios? ¿Por qué Dios me está probando? Porque me considera su hijo. ¿Por qué Dios me está afligiendo? Porque me considera parte de su familia. Así como el Padre, Día del Padre hoy, comercial, terrenal, como le quieras llamar, eh, se celebra. Y los padres no tan solo son padres por reproducir un hijo, un padre va más allá de reproducción de un hijo. Un padre es crianza, un padre es exhortación, un padre es proveedor, un padre es exhortador, un padre es compromiso, un padre es amante, un padre es esposo, no tan solo un reproductor. Un padre va más allá. Un padre es criar a los hijos. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero preguntarte, ¿has encontrado algún texto bíblico que diga la escritura algo y no se cumple? ¿Está escuchando Pedro del maestro? Yo he rogado por ti. Él oró en Juan 17 por los apóstoles y oró por nosotros. Confirma a tus hermanos. Yo he orado por ti para que no falte tu fe. Yo he orado por ti y vuelve. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo he orado por ti, vuelve. Yo he orado por ti y confirma a los hermanos. ¿Usted sabe por qué nosotros, los que estamos al frente, nos preocupamos por ustedes? Usted se ha preguntado, ¿por qué el hermano Alejandro me llamará, me mandará mensaje? ¿Por qué el hermano Alejandro me invitará o me dirá esto, me dirá aquello? O el hermano Jorge, ¿por qué me llama? O el hermano Roberto, ¿por qué me dice? O el hermano Roberto Calderón, ¿por qué me dice? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me anima con la palabra? Y cada vez que puede me exhorta con el Evangelio. ¿Por qué? Que sabemos a dónde vamos. Y mi aflicción es tu aflicción. El dolor de mi hermano tiene que ser mi dolor. Porque yo no me puedo gozar si la iglesia no está en gozo. Tengo que orar. Si hay problemas matrimoniales, tengo que orar. Si hay problemas económicos, tengo que orar. Yo he rogado al Padre. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. El hermano que no se ha congregado hoy, mándele un mensaje. El hermano que no está sentado con usted hoy y sabe usted que es cristiano y se bautizó, mándele un mensaje. Hermanito, me hizo falta, hermanito, he pensado en usted, hermanita, Dios te bendiga.
Hoy es el día del Señor. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, fíjate cómo sabe Jesús. Tú te vas a ir, Pedro, pero yo he rogado por ti. Yo una vez me fui de la iglesia. Agustín Afonso me llamó, creo que 4 o 5 veces, exhortándome. Y una vez vuelto, yo pensaba que me iban a señalar o me iban a decir esto o aquello. Una vez vuelto, me sentaron y estudiaron aún más conmigo. Me confirmaron en cuanto a que tú eres un hermano mío, yo no te pienso abandonar. Aquel que no se está congregando, no lo abandonemos. Me lo digo a mí mismo. El que predica tiene aún más el peso en sus lomos. Verso 33. Y les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ya la palabra fue dicha. Aunque tú digas lo que quieras decir, aunque tú respondas como Pedro en esta mañana, usted está aquí para ser afligido. Usted está aquí para ser probado. Y usted está aquí para demostrarle a Dios lo que hay en tu corazón. No pienses que no va a pasar por tu vida una gran prueba. No lo pienses, porque si no viene la prueba, no eres hijo de Dios, porque si no viene la prueba, eres un bastardo, eres un hijo apartado, porque aquel padre que no disciplina a su propio hijo, lo tiene por extraño, lo tiene por bastardo y no le ama, y no le ama. Mi hermano Pedro Sánchez, al borde de la muerte, me comentaba, después de haber salido de la UCI, ¿qué hago yo ahora de haber pasado esta prueba? ¿Qué significa esto para mí? Aún más seguiré anunciando las buenas nuevas, aún más. Él le dijo, dispuesto estoy, verso 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces. Estamos hablando de que la palabra se va a cumplir. Lucas 22:54, cumplimiento de la palabra. Lucas 22:54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, el patio de Anás, hermanito. Y Pedro le seguía de lejos. Primer paso al pecado. ¿Tú quieres pecar? Empieza a seguir a Jesús de lejos. No lo sigas aquí a la iglesia. No te congregues. No vengas aquí. Sigue a Jesús de lejos. Desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu aposento, sigue a Jesús de lejos. No necesariamente tienes que estar aquí. Ese es el primer paso al pecado. El primer paso al pecado, no honrar a tus padres. El primer paso al pecado, no honrar a tu esposa. El primer paso al pecado, no exhortar a tus hijos. El primer paso al pecado, no ser proveedor de mi casa. El primer paso al pecado, no ser yo que se ocupe de la educación espiritual de mi hija. El primer paso al pecado, podemos hablar mucho, hermano. Poner el trabajo por encima de Dios. Poner a mi esposa por encima de Dios. Poner a mis hijos por encima de Dios. Primer paso al pecado. Seguir a Jesús de lejos. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. ¿Para qué se enciende fuego? Para calentarse, hermano. Hacía frío, noche fría, noche fría. Hay que buscar calentarse. Pedro se acercó al fuego alrededor de cualquier persona que estaba allí. Versículo 56, pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Versículo 57, segundo paso al pecado. Segundo paso, él lo negó. Puedes negar a Dios de muchas maneras, hermano, no necesariamente con palabras. Tú puedes negar a Dios con acciones, tú puedes negar a Dios con tus hechos, tú puedes profesar como hay de ustedes, escribas y fariseos, que mansan la palabra,
que creen que por saber con muchas palabras, por ponerse en su filactería todas las escrituras, me van a decir a mí que las ponen por obra. Por eso es que le dijo a la iglesia que vuestra justicia sea mayor que quién, que la de los escribas y los fariseos. Porque ellos tienen, imagínate que yo ande por toda Madrid con este libro así y no haga la palabra de Dios. Escribe y fariseo, hermano. Tengo la palabra y no la cumplo. Tengo la palabra y no la hago. Ustedes rompieron el pacto de los levitas. Ustedes rompieron el pacto matrimonial. Te voy a dejar en el desierto para ver quién realmente va a estar conmigo. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Segundo paso al pecado, negarlo, negarlo. Yo llamo, cuando yo le llame, o cuando le llame Roberto, o cuando le llame Jorge, o cuando le llame algún líder, o le llame cualquier hermanita o hermanito, para decirle, hermano Alejandro, veo que usted eh, no hace buena esta actitud, y cuando yo no haga caso, empiezo a negar a Jesús, porque la palabra de Dios me está exhortando, si yo no hago caso, empiezo a negar a Jesús. Yo nego a Jesús con mis acciones. Jesús, seguimos leyendo. Pero él respondió en el 57, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eras uno de ellos. Y Pedro dijo, no sé, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este es Galileo, este es Galileo. ¿De dónde son los apóstoles? De Galilea. Y de Galilea puede salir algo bueno. ¿Te acuerdas? Ese refrán. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Este es de Galilea. Cómo se viste, cómo habla, ese tono. En mi país podrían decir, con el tono tú descubres a un maracucho, que sería de Maracaibo, con el tono de voz tú descubres a un cucho de Mérida o de San Cristóbal, lo descubres rápidamente, ¿eh? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, perdón, y le dijo, hombre, no sé qué dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermano, verso 61. Gracias, Israel, por la palabra. Esa es la espada que partió a Pedro. Esa es la espada que penetró hasta los tuétanos. Esa es la espada que hurgó al corazón de Pedro. Mira 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, hermano. Pedro está siendo azotado, siendo escupido, está preso y tiene tiempo. Jesús tiene tiempo en el dolor, en la aflicción, de voltear y ver a Pedro. Pero ¿te acuerdas lo que te dije? Pedro, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que le dijo el maestro? Una vez que me niegues, vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, ya me negaste, ahora viene lo siguiente, ahora viene volver. La vista de Jesús en tus ojos. Cuando te llamo un hermano, vuelvo a digo eso. Somos a imagen y semejanza de Dios. Yo veo a este hermano que está al frente mío y puedo ver a mi hermano Jesucristo allí sentado, porque somos imagen y semejanza de Él. Somos el olor de Cristo en la tierra, dice nuestro querido Pablo. 61. Entonces vuelto miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Se acordó de la palabra, no tan solo que el gallo cantaría, se acordó, después que el gallo canta, el Señor me dijo que yo tengo que volver, el Señor me dijo que yo tengo que confirmar a mis hermanos. No tan solo se acordó que lo iba a negar, se acordó. Y Pedro Y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Voy concluyendo. Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Pedro llora amargamente. Pedro se reúne con sus hermanos. Pedro vuelve a pescar porque no viene Jesús.
En este capítulo 21, verso 15, Jesús ha resucitado. Jesús está con él. Verso 15, 21:15, dice la palabra, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Respondió, sí, Señor. Respondió, sí, Señor. Sí te amo, porque cuando te negué, esa noche fría que me estaba calentando, tú me miraste. Sí te amo. Porque esa noche que te negué, cuando el gallo cantó, me acordé de tu palabra. Sí te amo. Porque si me amas, mi palabra guardará. ¿Te acuerdas de ese texto? El que me ama, mi palabra guardará. Sí me acordé, Señor, te amo. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Te acuerdas la palabra que le dijo? Una vez vuelto, confírmales. Una vez vuelto, ve con ellos y enséñales. Una vez vuelto, ¿sabes por qué Jesucristo probó de esta manera a Pedro? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque lo que le venía a continuación no era ni comparado, no era comparado con lo que su vida iba a cambiar. Se iba a enfrentar a la muerte, se iba a enfrentar a Roma, se iba a enfrentar a los sanedrines, se iba a enfrentar a una iglesia primitiva, se iba a enfrentar a muchas cosas, le iban a cambiar la mente, le iban a sacar el corazón y a decirle, no eres un judío, ahora eres cristiano. Eso iba a pasar con Pedro. ¿Tú me amas? Porque lo que viene va a ser muy duro, Pedro. ¿Tú me amas realmente? Mira, seguimos leyendo. Verso 17, tercera vez. Así como cuando negó 3 veces, Jesús le dijo 3 veces también. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez que me amas. Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre, pero Jesús quiere que tú se lo digas. Si hoy tú no has orado a Dios pidiendo por lo que tú más temes, si no has orado a Dios por tu gran prueba que estás pasando, es porque realmente no entendemos quién nos está ayudando en el otro lado, en lo espiritual. En la práctica, mira en la práctica. Esto es para que tú te lo pongas a prueba hoy mismo en tu vida. Primera de Pedro capítulo 1 al 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser, ¿qué, hermanito? Pedro no va a enseñar nada que no ha pasado. Ese es el verdadero predicador, ese es el verdadero. Yo no puedo explicarle a usted cómo es el amor de Dios si yo no le he amado primero a Dios. Yo no le puedo explicar a usted qué se siente servir a la iglesia si no lo he hecho antes. Yo no puedo explicarle a usted lo que es el verdadero matrimonio si no estoy casado. Yo no le puedo explicar muchas cosas. Yo tengo que pasar por allí. Yo tengo que cruzar esa senda. Es necesario para el apóstol Pedro. Es necesario. No es opcional. ¿Sí me entiende, hermano? Es necesario. Las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuanto sea manifestado Jesucristo.
Si con dificultad el justo se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? El apóstol Pedro. Capítulo 4, verso 7. Me quedan dos versículos. Capítulo 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá que, hermano. ¿Te acuerdas la vista de él? Se molestó por cuando cantó el gallo, Pedro estaba negando, aún seguía hablando y Jesús fijó sus ojos. Cuando tú estés en el mar de pecado, cuando tú estés hundido, recuerda que hay una barca. Cuando tú estés hundido en el mar de pecado, recuerda que a flote, arriba, hay una barca. Y está Jesucristo. Y adivina quién está dentro de la barca. Está Pedro. Queriendo caminar sobre las aguas, está Pedro pensando quién es este que calma la tempestad. Es necesario que haya tempestad, dice Pedro ahora. ¿Quién es este que la calma? Y ahora Pedro dice, es necesario que la haya. Es necesario que la haya. Último versículo, 5:8, primera de Pedro. 5:8 termino. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:8. Perdón, yo creo que leí otro texto, ¿eh? Sí, gracias, hermanito. Gracias. Me leí el 5. El 6 dice, sed sobrios y velad. Este sí es. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. A Pedro por poco lo devoraron. Pedro por poco lo devoraron. ¿Y a usted? Yo pregunto por usted. ¿Y a usted? ¿Está a punto el diablo de devorarlo? A usted que está viendo su prueba y su aflicción y su tribulación como un castigo y no como un amor de parte de Dios, como a Padre, hoy día del Padre, como el Padre nos apacienta, como el Padre nos exhorta, como el Padre nos guía. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, es necesario que por un instante de tiempo con sumo gozo la recibamos. No estoy hablando de tentación, estoy hablando de prueba. La migración para mí fue una prueba. ¿Con sumo gozo o como un castigo? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve su situación civil ante Dios? ¿Como un castigo o con sumo gozo? ¿Cómo ve su trabajo ante Dios? ¿Como una bendición o como un castigo de parte de Dios? Es necesario que entendamos a Pedro y a Jesucristo. Dios les bendiga, Dios me los guarde. Hemos terminado. Un abrazo fuerte, hermanitos. Hermano Jorge, anuncios.